Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Estamos en Radio Cristiandad, en la voz de la tradición católica, compartiendo estos especiales de Radio Cristiandad junto al Padre Juan Carlos Seriani. Último bloque de esta visita del Padre Seriani aquí a nuestros estudios en este mes de marzo del año del Señor 2002. Aclaremos, dijo el Vasco. Por las dudas. Porque no vaya a ser cosa que después le pase algo, tenga que ir al tribunal a rendir cuenta y diga que yo lo chucié. Sí. Claro. ¿No? Ese es importante. No sería el primero, de todas maneras. Bueno, padre, muy bien. Estamos ahora por insertarnos entonces en la visión de San Luis María Griñón de Montfort al respecto. Sí, nosotros ya hemos hablado de esto, incluso encuentran todo el trabajo en el blog, ya lo hemos publicado. Aquí traigo solamente un pequeño resumen de el pensamiento de San Luis María, sin poner las citas de sus obras, especialmente el Tratado de la Verdadera Devoción, y hay dos importantes en el Secreto de María. Pero veamos cuál es el pensamiento, entonces veamos en el contexto de lo que vamos diciendo. Claro. Es decir, estamos hablando del periodo de reflorecimiento, supuestamente periodo de restauración en la Iglesia, de que todavía estamos en Sardes, de que vendrá el periodo de reflorecimiento y luego, sí, recién el anticristo. Entonces veamos dónde sitúa San Luis María Griñón de Montfort el triunfo de la Santísima Virgen. Según la tesis de San Luis María Griñón, la manifestación de la Santísima Virgen estaba reservada para los últimos tiempos, como él lo afirma claramente en el Tratado de la Verdadera Devoción. San Luis María pone estos últimos tiempos en relación con la parusía o segunda venida de nuestro Señor. Vayan hilvanando, ¿no? Últimos tiempos en relación con la parusía. Porque podría decir, bueno, están separados. Claro. Una cosa son los últimos tiempos, otra cosa es la parusía. Estos últimos tiempos están relacionados por el santo con la plena manifestación de la Santísima Virgen y con el anticristo, y no con una época más remota. La verdadera devoción marial tiene una connotación apocalíptica esencial. Separarlas equivale a adulterar el mensaje de San Luis y a desnaturalizar la esclavitud mariana. San Luis María comienza su tratado relacionando sin ninguna duda el reino de Jesucristo y su parusía con la devoción a la Santísima Virgen María. Entonces vemos últimos tiempos, parusía, anticristo, reino de Jesucristo, devoción a la Santísima Virgen. Y entonces aquí puedo volver a la pregunta que usted me formulaba y por qué yo baso mi dogma y baso mi devoción, baso mi espiritualidad y mi accionar sobre la Sagrada Escritura, sobre la revelación, sobre el magisterio. Y aquí tenemos cómo San Luis María Griñón de Montfort recapitula todo esto. Entonces, para San Luis, la verdadera devoción marial tiene una connotación apocalíptica esencial. Él comienza su tratado relacionando sin ninguna duda reino de Jesucristo y parusía con la devoción a la Santísima Virgen. O sea que la verdadera devoción a la Santísima Virgen a mí me tiene que llevar inmediatamente a la segunda venida de nuestro Señor y la instauración de su reino. San Luis María precisa, pues, la connotación íntima entre los últimos tiempos y la devoción mariana.
La manifestación de la Virgen María es para el santo un hecho que señala claramente los tiempos apocalípticos, los últimos de los cuales nos hablan las Sagradas Escrituras. El santo asocia no solamente la manifestación y el conocimiento de María a la segunda venida de nuestro Señor, sino también que ésta tiene por finalidad hacer reinar a Jesucristo sobre la tierra. No solamente hacerlo venir, hacer reinar. Claro. Entonces, el santo asocia manifestación, conocimiento de María a la segunda venida, y esa segunda venida para hacer reinar a Jesucristo sobre la tierra. Insisto que yo suprimí aquí todas las citas, pero ustedes lo tienen en el blog, Está en Radio Cristiandad, el trabajo ese que yo hice en base a San Luis María. El pensamiento del santo es claro y su expresión también. Por María llegará el reino de Jesús al fin de los tiempos después de su parusía. Para San Luis María el triunfo es por la parusía y por intermedio de la Virgen. San Luis María identifica parusía y reino de Cristo. Es totalmente claro que el triunfo debe venir por la intervención de Jesucristo en su parusía. Esto excluye el triunfo antes de la parusía, porque además el triunfo es el reino de Cristo sobre la tierra después de la segunda venida. El santo también identifica en sus escritos parusía con triunfo y con reino. Quien no comprenda que San Luis María enseñó esto, no comprende nada sobre la doctrina del santo. Ese es el resumen de todo ese trabajo, donde además cito al Padre Manuel, Fátima, etcétera. Perfecto. Y bueno, y para terminar con los autores sobre el tema del reflorecimiento, de la restauración, para último, también ya lo hemos visto hace poquito, hace un mes o 2 meses, a Monseñor Lefebvre. Entonces hay una serie de textos, primero Monseñor Lefebvre y el fin de los tiempos, y después concretamente aplicado a Roma. Pasamos rápidamente algunas de las citas de Monseñor Lefebvre. En primer lugar, referente a que Roma está en tinieblas. Es una homilía del 29 de junio de 1987 donde dijo: Roma está en tinieblas, en las tinieblas del error. Nos es imposible negarlo. No es un combate humano. Estamos en la lucha con Satanás. Debemos ser conscientes de este combate dramático, apocalíptico en el cual vivimos y no minimizarlo. En la medida en que lo minimizamos, nuestro ardor para el combate disminuye. Nos volvemos más débiles y no nos atrevemos a declarar más la verdad. Cualquier connotancia con la actualidad es mera coincidencia. ¿Sí? Sí. La apostasía anunciada por la Escritura llega. La llegada del anticristo se acerca. Es de una evidente claridad. Perdón, Monseñor Felé diría, la última vez que lo dijo fue en el 87. Sí. Claro. Pero vamos a ver que no. Bueno. Ante esta situación totalmente excepcional, debemos tomar medidas excepcionales. B. Tiempo de tinieblas. Esto lo dijo en un artículo en Fideliter del año 1987, septiembre-octubre. Los tiempos de las tinieblas y del descenso en la fe. Hemos llegado, y la firmeza en la fe. La firmeza en la fe. Tiempo de tinieblas que exigen una firmeza en la fe. Bien. Fermete. Dijo Monseñor Lefebvre: hemos llegado, yo pienso, al tiempo de las tinieblas. Debemos releer la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses, que nos anuncia y nos describe sin indicación de duración la llegada de la apostasía y de una cierta destrucción. Es necesario que un obstáculo desaparezca. Los padres de la Iglesia han pensado que el obstáculo era el Imperio Romano. Ahora bien, el Imperio Romano ha sido disuelto y el Anticristo no ha venido. No se trata, pues, del poder temporal de Roma, sino del poder romano espiritual que ha sucedido al poder romano temporal. Para Santo Tomás de Aquino se trata del poder romano espiritual, que no es otro que el poder del Papa. Yo pienso que verdaderamente vivimos el tiempo de la preparación a la venida del Anticristo. Es la apostasía, es el desmoronamiento de nuestro Señor Jesucristo, la nivelación de la Iglesia en igualdad con las falsas religiones. El tercer punto se refiere a las dos bestias.
o los dos congresos, es una homilía del 19 de noviembre de 1989. O sea que no fue la última vez en el 87. Bien. Y esta homilía es muy importante porque es para festejar los 60 años de sacerdocio de Monseñor Lefebvre. Muy bien. Me parece, dice Monseñor Lefebvre, que tenemos que reflexionar y sacar una conclusión ante los acontecimientos que vivimos actualmente, que tienen bastante de apocalípticos. No debemos olvidar, con ocasión de estos acontecimientos, las previsiones que han hecho las sectas masónicas y que han sido publicadas por el Papa Pío IX. Ellas hacen alusión a un gobierno mundial y al sometimiento de Roma a los ideales masónicos. Esto hace ya más de 100 años. Sabemos muy bien que el objetivo de las sectas masónicas es la creación de un gobierno mundial con los ideales masónicos, es decir, los derechos del hombre, la igualdad, la fraternidad y la libertad, comprendidas en un sentido anticristiano contra nuestro Señor. Esos ideales serían defendidos por un gobierno mundial que establecería una especie de socialismo para uso de todos los países y a continuación un congreso de las religiones que las abarcaría todas, incluida la católica, y que estaría al servicio del gobierno mundial como los ortodoxos rusos están al servicio del gobierno de los soviets. Habría dos congresos, el Política Universal que dirigiría al mundo y el Congreso de las Religiones que iría en socorro de este gobierno mundial y que estaría evidentemente a sueldo de este gobierno. Corremos el riesgo de ver llegar estas cosas. Debemos siempre prepararnos para ello. Ahora bien, la prédica actual de las autoridades de la fraternidad, ¿nos preparan para ello? No, porque esta es otra época que va a ser superada. Otra crisis que se va a solucionar. Ahora, más en particular, Monseñor Lefebvre tiene otros textos, también esclarecedores, respecto de Roma. Uno primero, Roma ha perdido la fe y está en la apostasía. Conferencia en el Retiro Sacerdotal del 4 de septiembre de 1987, publicado en Le Sel de la Terre, número 31, en el invierno 1999-2000. Yo digo, Roma ha perdido la fe, mis queridos amigos. Roma está en la apostasía. Estas no son simples palabras, no son palabras vacías las que digo. Vamos a escuchar a Monseñor Lefebvre. Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. C'est pas des paroles, c'est pas des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, il quitte l'Église. C'est sûr. Repetimos entonces traduciendo. Yo digo, Roma ha perdido la fe, mis queridos amigos. Roma está en la apostasía. Estas no son simples palabras, no son palabras vacías las que digo, es la verdad. Roma está en la apostasía. Ya no podemos tener confianza en ese mundo. Salió de la iglesia, salieron de la iglesia, salen de la iglesia. Es seguro. Ahora, alguien podrá decir, bueno, esto lo dijo el 4 de septiembre del 87 y sin embargo después entró en negociaciones, aceptó que viniese un enviado de Roma para supervisar todas sus obras, llegó a firmar el... Y sí, fue más lejos de lo que en realidad tendría que haber ido. Y lo dijo después. Y entonces es Monseñor Lefebvre el que hay que seguir. Él mismo lo dijo. Si él hubiese continuado con esas conversaciones que inició y que nunca tendría que haber iniciado, digo yo, hubiese sido la operación suicidio. Y hoy en día Monseñor Felé hace exactamente lo mismo. Con el agravante, si se quiere, dos agravantes. Primero, él no es Monseñor Lefebvre, con todo lo que eso implica. Y además, eso lo sabe doña Rosa, la vecina de enfrente, la experiencia es la madre de la vida. Quien se ha quemado con leche ve venir la vaca y sale corriendo. Agreguémosle un tercer agravante y es que el interlocutor es el mismo. Ratzinger. Entonces, Roma ha perdido la fe. Pero si queda alguna duda, el día de las consagraciones episcopales del año 88, ahí, después de haber citado a León XIII, cita a la Santísima Virgen
las apariciones en Quito, y luego cita a Nuestra Señora en La Salette. Escuchemos, leamos primero y después vamos a escuchar a Monseñor Lefebvre su propia voz. No sé si usted quiere decir algo primero. No, estaba hablando del pasaje que escuchamos antes, Sí. el tono de pena y de angustia con que habla Monseñor sí, Lefebvre. sí. Es notable. Es O sea, notable. es alguien que tiene encarnado eso. Está angustiado. ¿Eh? Bien, en la homilía del 30 de junio de 1988 dijo: León XIII, en una visión profética que tuvo, dijo que un día la sede de Pedro sería la sede de la iniquidad. Lo dijo en uno de sus exorcismos, en el exorcismo de León XIII. ¿Es hoy? ¿Mañana? No sé. En todo caso ha sido anunciado. La iniquidad puede ser sencillamente el error. El error es una iniquidad. No profesar ya la fe de siempre, no profesar ya la fe católica es un grave error. Si hay una gran iniquidad es precisamente esa. No solamente el Papa León XIII ha profetizado estas cosas, sino Nuestra Señora. Ustedes conocen las apariciones de La Salette, donde Nuestra Señora dijo que Roma perderá la fe, que habrá un eclipse en Roma. Eclipse. Adviertan lo que eso puede significar viniendo de parte de la Santísima Virgen. Escuchemos a Monseñor Lefebvre. Et puis enfin, vous connaissez bien les apparitions de La Salette, où Notre-Dame dit que Rome perdra la foi, qu'il y aura une éclipse à Rome. Y después Monseñor, después de haber hecho referencia a La Salette, viene y termina con el secreto de Fátima. Y finalmente el secreto de Fátima, más cercano a nosotros. Sin duda que el tercer secreto de Fátima debía hacer alusión a estas tinieblas que han invadido Roma. Estas tinieblas que invaden el mundo desde el concilio. Estos son hechos sobre los que, me parece, podemos también apoyarnos. Fíjense, son hechos. Ujú. No son dichos, son hechos, sobre los que, me parece, podemos también apoyarnos. Bueno, con eso yo creo que tenemos 9 testimonios. Insisto, me queda, para sacarme el gusto yo personalmente, resumir lo del padre Emanuel, lo de Joseph Pieper, lo de el cardenal Pi, al menos entre los católicos. Hay cosas interesantes también en Dostoyevsky y en Soloviev, sobre la cuestión de si habrá o no un periodo de restauración. Pero creo que queda bien claro de que Sardes se terminó, de que no habrá tal restauración y que ya estamos en Filadelfia. Que nos queda entonces ahora capítulo 3 del Apocalipsis, versículos 7 a 12. Apenas 6 versículos. Volvemos a reiterar que en Tiatira eso es el mensaje más largo. Filadelfia entonces dice, escríbele al ángel de Filadelfia: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. He aquí que he abierto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es una redundancia como que veíamos ayer, Moriré dentro del hebraísmo. Sí. Porque no obstante tu debilidad has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan que yo te he amado. Por cuanto has guardado las palabras de la paciencia mía. Ahí yo pongo otras traducciones. Por cuanto has guardado la palabra de la paciencia mía, o has guardado mi consigna de paciencia, o has guardado la paciente esperanza en la venida de Cristo, o has guardado la consigna de mi paciencia. Son otras versiones, otras traducciones que hay. Después vamos a volver sobre esto cuando hagamos el exégesis, pero quise intercalarlas ahí entre corchetes, en más chiquito y en negrita. Cada uno tome lo que quiera. Bien. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de la paciencia mía, también yo te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto.
guarda con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Del vencedor haré una columna en el templo de mi Dios, del cual no saldrá jamás, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con eso solo que acabamos de leer al final, quien tiene oídos, escuche. Porque del vencedor haré una columna en el templo de mi Dios. Del vencedor en esta iglesia, en esta etapa, en este periodo. Y ese vencedor en este periodo pasará entonces a constituir, como decíamos siempre, el pequeño rebaño y los fundamentos de la próxima iglesia, que es la de la Odisea. Pero entonces el triunfo no es en la Odisea. En la Odisea es el gozo del triunfo. Pero al vencedor, por cuanto has guardado la palabra de la paciencia mía, yo te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que ha de venir sobre el mundo. Y al vencedor, entonces, la prueba no es en la Odisea, es ya en Filadelfia. Eso solo ya nos tendría que aclarar. Entonces, cuando leamos esto y meditemos, el mensaje está dirigido a nosotros. Es decir, al periodo de la Iglesia que comenzó con la Revolución Francesa. Entonces, así como cuando se le preguntó a San Pío X qué nombre quería llevar al ser elegido papa, dijo Pío, porque son los papas que más han sufrido últimamente. Hablando de un Pío VI, un Pío VII, Pío VIII, Pío IX, quiero llevar ese nombre. Entonces comienzan el periodo de los grandes mártires, de los preludios del Anticristo, que serán los más grandes mártires de toda la historia de la Iglesia. O sea, el pequeño resto es la reliquia de la iglesia de Filadelfia, que después queda en la iglesia de la Odisea a pleno. Bueno, veamos un poco las interpretaciones que hay sobre esto. Según San Victorino, Filadelfia representa la humildad de la iglesia en el siglo y firme fe en las Escrituras. Según San Alberto Magno, la abierta maldad de los cristianos, el tiempo del anticristo y la conversión de los judíos. Para el padre Castellani, la iglesia de la parusía, quizás esta misma época de la era atómica. Todo esto lo hemos visto el mes pasado en la introducción general. Lo que caracteriza a la carta de Filadelfia, que significa amor a los hermanos, son dos cosas bien claras y graves: la conversión de los judíos y la inminencia de la tentación mundial. Al final de ella se halla la frase típica «vengo pronto» y la mención de la nueva Jerusalén, que es el final del Apocalipsis. Esto dice el que es. Jesucristo invoca aquí no solamente su conocimiento y veracidad de profeta, sino también su poder discriminatorio. Goza del poder supremo. Pedro es su vicario. Esta expresión reviste sentido mesiánico y está tomada de Isaías 22:22. Jesucristo nos es presentado ejerciendo las funciones de primer ministro en el reino de Dios, tiene el poder y la autoridad suprema para admitir o excluir a cualquiera de la nueva ciudad de David y de la nueva Jerusalén. En Filadelfia se adoraba al Dios de las puertas, Jano, que tenía una llave en sus manos. San Juan alude a ese ídolo diciendo: solo Cristo tiene la llave para abrir y cerrar la puerta del reino. Entonces se habla de una puerta abierta, el versículo 8. San Pablo usa la expresión puerta abierta para indicar el apostolado y la posibilidad de conversiones. Por ejemplo, 1 Corintios 16:9, 2 Corintios 2:12, Epístola a los Colosenses 4:3. Se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y habiéndoseme abierto una puerta en el Señor, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de anunciar el misterio de Cristo. Entonces esa promesa, que nadie podrá cerrarla, es tanto más preciosa cuanto que se trata de un tiempo de apostasía muy avanzada.
pues anuncia ya la gran persecución. Y la debilidad nos muestra la humildad de los apóstoles de los últimos tiempos, que como San Pablo estarán reducidos a ser la basura de este mundo. Y que sin espíritu de suficiencia propia contarán solamente con la gracia. Y eso también hace alusión a esos misioneros de los últimos tiempos, a los cuales hace alusión San Luis María Griñón de Montfort, y la oración abrazada de San Luis María, pidiendo justamente apóstoles para su congregación. El versículo 9 son palabras tomadas de Isaías, capítulo 60, versículo 14. Decía: vendrán a ti encorvados los hijos de los que te humillaron, y se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaron, y te llamarán ciudad de Yahvé, Sión del Santo de Israel. Hace alusión a que, he aquí que te voy a entregar a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan que yo te he amado. Hace alusión a la conversión de los judíos. Ese versículo 9, haciendo referencia a las palabras de Isaías, capítulo 60, versículo 14. También la conversión de los judíos en los últimos tiempos está anunciada por San Pablo en forma categórica en la carta a los Romanos 11, 25 hasta el 32. Y ahí viene el famoso versículo 10, que también nos tiene que llenar de ánimo y de un santo fervor, un santo celo. Por cuanto has guardado la palabra de la paciencia mía, traduce Straubinger. Por cuanto has guardado mi consigna de paciencia, traduce Pirot. Por cuanto has guardado la paciente esperanza en la venida de Cristo, traduce Holzmann. Por cuanto has guardado la consigna de mi paciencia, traduce Castellani. Pero en definitiva, hay algo que guardar, hay algo que conservar, y que reiteradamente se está haciendo a partir de Tiatira, de Sardes y en Filadelfia. Hay algo que se ha recibido y que hay que guardarlo. La palabra de la paciencia mía, mi consigna de paciencia, la paciente esperanza en la venida de Cristo. Que es para esta iglesia, no es para la otra. Pues si no, el mensaje estaría en la otra. Si Cristo viene en la Odisea, ¿para qué poner aquí cuando todavía faltan 2 versículos muy importantes? Este versículo abre las perspectivas de la vasta persecución de la cual va a tratar el capítulo 13 del Apocalipsis. Y a diferencia de la tentación de 10 días de la segunda iglesia, esta es universal. Recordemos que los 10 días correspondían a las 10 persecuciones. A las 10 persecuciones de los emperadores. Y que en muchos casos fueron locales, no fueron en todo el Imperio Romano. Claro. Ni en todo el mundo tampoco. Según Straubinger, la de Filadelfia precede a la última iglesia, en la cual se consumará el misterio del mal con el anticristo. Este periodo es semejante al nuestro y a él se refieren las grandes promesas hechas a los que guardan la palabra de Dios en medio del olvido general de ella. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Cabe aclarar por las dudas, sobre todo para el que escucha y no lee, según Straubinger, la de Filadelfia precede a la última iglesia, en la cual se consumará, no es en la última iglesia, sino en la de Filadelfia. Claro. O sea, en la iglesia de Filadelfia se consumará el misterio del mal con el anticristo. No es que la iglesia de Filadelfia preceda a la última iglesia, en la cual se va a consumar. Sí. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. La coma cambia todo el sentido. Pronto vengo, guarda firmemente lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Hay que recordar. Pronto vengo. Pronto vengo.
Guarda firmemente lo que tienes. Una nueva exhortación a guardar la tradición. Pero aquí además le agrega una consecuencia. Para que nadie te arrebate la corona. Es decir, que si no tienes lo que tienes que tener, Perderás. no entrarás al reino. Incluso lo que tienes te será quitado. Incluso lo que tienes te será quitado. Entonces, no confiemos tanto en lo que tenemos. Vengo pronto. La palabra que abre y cierra el Apocalipsis. Mantén lo que tienes. Otra vez, la consigna del tradicionalismo. No es tiempo ya de progreso, cambio o evolución. Es importante también de notar que no hay reproches para esta iglesia. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho para la segunda iglesia. Porque ya en sí mismo ya tiene su Está peso, la su persecución. castigo, claro. No, castigo no, es la persecución. La persecución. Ya es bastante. No hay reproche para esta iglesia. Del vencedor haré una columna en el templo de mi Dios, del cual no saldrá más. Esto es lo mismo que sostener la verdadera fe en los tiempos de apostasía, tal como se puede ver en San Mateo 24:24, San Lucas 18:8, Segunda Tesalonicenses 2:3. El padre Castellani concluye así: me parece que la alusión a la parusía cercana está aquí, y que no cabe otra alguna. Nuestra prodigiosa era atómica parece ser la última del ciclo histórico. Lo malo es que no sabemos cuánto durará. Los judíos se han reunido en una pequeña nación, parte de ellos, pero no parecen por ahora muy cercanos a la conversión en masa, ni mucho menos. Que los últimos tiempos estén ligados con la famosa energía nuclear o uránica, fuego del cielo, parece claro, y lo vemos en las visiones 15 y 17. Sin embargo, notemos que muchos ven en Filadelfia la iglesia anterior al período parusíaco. Bilot y sus discípulos, por ejemplo. San Alberto Magno, empero, la ve en el tiempo del anticristo. En esta interpretación, la sexta iglesia, Filadelfia, no es sino el final de este ciclo humano, y la séptima iglesia, el comienzo de otro ciclo o edad de oro. Que a mí me parece que coincide perfectamente con el último versículo. El versículo 12 incluye varias cosas. Del vencedor haré una columna en el templo de mi Dios, del cual no saldrá más. Y sobre él escribiré el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, viniendo de mi Dios, y el nombre mío nuevo. O sea, que hace referencia a que es en esta iglesia que va a venir la Jerusalén, de la cual habla el capítulo 21-22 del Apocalipsis. Que eso engancha perfectamente, no sé si han leído, recuerdan, en von Ristel, el arrebato de la iglesia. Claro. Coincidiría perfectamente. Bueno, llegamos a la última iglesia, la Odisea, capítulo 3 del Apocalipsis, versículos 14 a 22. Al ángel de la iglesia de la Odisea escríbele: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, comenzaré a vomitarte de mi boca. Pues tú dices, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desdichado y miserable y mendigo y ciego y desnudo. Te aconsejo que para enriquecerte compres de mi oro acrisolado al fuego y vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos a fin de que veas. Yo a los que amo los reprendo y castigo. Ten pues ardor y conviértete. Mira que estoy a la puerta y golpeo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, entonces según el padre Castellani,
La Odisea no puede ser sino la iglesia de los 1000 años, o sea, desde el retorno de Cristo hasta el juicio final. Y agrega, lástima que esta interpretación es la que dan los llamados milenistas, que entienden literalmente y no alegóricamente el capítulo 20. O sea, lástima porque nos meten a todos dentro de la misma bolsa sin distinguir. Los otros ponen esta iglesia antes de la parusía, se encuentran rasgos que le convienen muy bien también. La Odisea significa juicio de los pueblos, que puede referirse al juicio final, pero también puede tener el sentido del juicio dado a los pueblos, o sea, el gobierno democrático. Papá. San Hipólito Mártir dice en su comentario que en los últimos tiempos los reinos serán democracias, gobiernos sedicentes del pueblo. De esas profecías nadie habla, No, nadie las cita. Esto es pecado mortal. No es políticamente correcto. El amén, el testigo fiel y veraz, la verdad misma. En Isaías 65:6 se dice el Dios de amén. Cristo es llamado el veraz, también en muchos otros lugares. El principio de la creación de Dios es también por lo mismo su fin y su consumación. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Algunos ven en la tibieza una alusión a las aguas de las termas de la Odisea, que son imagen de ese estado espiritual falto de amor e ideal en que esa iglesia se arrastra en una mediocridad contenta de sí misma, y que es peligrosísimo para el alma y termina por conducirla al abismo de todos los excesos. La primera encíclica del Papa Pío XII reproduce este tremendo pasaje y dice: ¿no se le puede aplicar a nuestra época esta palabra del Apocalipsis? La tibieza irá invadiendo esta iglesia, que realmente se creerá rica, y llegará un tiempo en que no tendrá ni la frialdad del paganismo, que es susceptible de ser calentado, ni el calor prístino de la caridad cristiana. Pero está en la boca de Cristo. Es el reino de Cristo confesado por todos, pero no vivido. Una cosa fría puede comerse y puede calentarse. Es una cosa natural y en cierto modo sana. Pero en los últimos tiempos se resfriará la caridad de muchos, dejándoles convertidos en esa cosa nauseante que hoy vemos, el neopaganismo con barniz de cristianismo, cosa de asco. El neopaganismo es apostasía larvada, es haber rechazado a Dios y lo sobrenatural, conservando el ropaje de la fe católica, convertido en estética, convención, rutina y mitología. Sigue diciendo, de este caldo surgirá el anticristo, que será la violenta expulsión de la boca de Dios de todas esas aguas muertas. Esta amenaza corresponde a la gran apostasía anunciada por San Pablo y por el mismo Jesucristo. Vomitarlo Dios a uno de su boca es la peor amenaza. Menos mal que no dice te vomitaré, lo cual sería la condenación total, sino comenzaré a vomitarte. Por suerte el vómito no se consumará. Los que hagan penitencia serán salvos a través de terribles dolores. Pues tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido, de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres desdichado y miserable y mendigo y ciego y desnudo. Todo eso hace referencia, ¿no sé? Porque uno puede confundirse o... Es evidentemente la última iglesia y no es profecía hasta que no comience bien a cumplirse, pero es perfectamente compatible ese aparente, ¿no es cierto?, volver para atrás del padre Castellani. O sea, si ya vino el anticristo, ya fue vencido, entonces viene el reino milenario, pero puede perfectamente, justamente en ese reino milenario, suscitarse esa tibieza que provocará que el demonio, no ya el anticristo, sino el demonio, sea soltado por un tiempo, que reúna todo un ejército, Gog y Magog, de las 4 puntos de... Todo eso está en el capítulo 20 del Apocalipsis, en su momento lo veremos, y el ejército, el campamento de los católicos, de los cristianos, es rodeado
pero no llega a entablarse guerra. Hay rumores de guerra y finalmente nuestro Señor termina por reducir definitivamente y encarcelar para siempre en el infierno al demonio. Pero esa última iglesia también nos da, y ese capítulo 20 del Apocalipsis, después del reino milenario, nos da a entender que habrá un tiempo de paz, habrá un tiempo de prosperidad, pero habrá una cierta relajación a punto tal que nuestro Señor estaría por vomitar a sus justos, ¿no es cierto? Y para escarmentarlos, suelta nuevamente al demonio, que reúne un ejército de los 4 puntos, pero no llega a entablarse el combate. Y ahí ya es la Jerusalén celestial definitiva. Quien vea, verá. A quien le toque la época. De todas maneras, es indudable, a nadie se le escapa, que ni siquiera el padre Castellani logró visualizar con prontitud, así como se ve claramente en las otras iglesias, posiblemente porque se ven una vez pasado el hecho, y nosotros estamos en ese transcurrir, y se haga difícil. Pero hay notas que coinciden de nuestra época con la Odisea y notas que coinciden con Filadelfia. Es decir, está mezclado, porque tampoco se nos puede escapar demasiado que el reino milenario es un reino de gloria, es un reino de santidad, de abundancia de la gracia, no es el reino de los salvados, hay viadores también obviamente, y que correspondería esta imagen a una última porción de aquel milenio. Milenio por llamarle de algún modo, esos 1000 años. Y que sin embargo no coincide con, digamos, o coincidiría mejor con nuestra actual visión, ese ser miserable, desdichado, mendigo, ciego, desnudo, dice: yo soy rico, no necesito de Dios, ¿no? Yo me he enriquecido, de nada tengo necesidad y no sabes que tú eres desdichado. Por eso me parece que hay notas coincidentes y que no se logra dilucidar en cuál de las dos estamos. Porque también esos 1000 años, con un final así tan abrupto, que va a existir. Yo creo que hay, por supuesto, tampoco no es todo clarísimo ni todo aceptable así a rajatabla, pero yo creo que también hay cosas muy luminosas en Bar Ristel respecto de esto. Con la cuestión del arrebato de la iglesia y demás, hay cosas interesantes. Pero lo que no puede quedar lugar a dudas, no puede dejarle... que no estamos en Sardes. No, eso está claro. Eso está clarísimo. Y bueno, y estamos en Filadelfia. Entonces, ¿cómo va a terminar Filadelfia? ¿Cómo va a comenzar Porque ciertamente hay notas de Filadelfia que tampoco se han terminado de cumplir. Es decir, no podemos decir que estamos en la Odisea. No, de ninguna manera. No. Eso segurísimo que no. Acá la duda es cómo se pueden aplicar todas estas cosas de la Odisea a lo que sería después del triunfo sobre el anticristo. Incluso lo que acaba de decir el padre Castellani, ¿no es cierto? O sea, le da a entender como que el anticristo va a venir en la Odisea. Entonces, que puede ser que la Odisea sea en un comienzo el triunfo definitivo de nuestro Señor sobre el anticristo y el falso profeta, el encarcelamiento del anticristo, un periodo justamente de prosperidad y más que lleve a la gente a una relajación moral, etcétera, un entibiamiento, la amenaza entonces del vómito, soltando al anticristo nuevamente, y después sí ya la resolución final. Puede ser. Sí. Veremos. Veremos. Aquí en la Odisea ya no se lo escucha decir vengo pronto ni... No, y quien va leyendo el Apocalipsis también ha sido suprimido el que era, el que es, el que vendrá. El viniéndose. No, el viniéndose ya es el que era y el que es. Ni el guarda lo que tienes, vengo pronto, también desaparece. Al contrario, te aconsejo que compres oro acrisolado, etcétera. Estoy a la puerta y llamo. Indica el modo de convertirse y hacer penitencia. Bueno, y da toda una serie de indicaciones así sobre la exégesis, lo que significa el colirio, los vestidos blancos, etcétera.
Y termina con esa admonición: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ten pues ardor y conviértete, mira que estoy a la puerta y llamo. Y otra vez la mención de la venida, estoy a la puerta y llamo, que ya es presencia, estoy a la puerta. Claro. La mención a la venida ya es presencia, estoy a la puerta. No es vengo pronto, no, estoy a la puerta. Y si alguno oyere mi voz, etcétera, entrará, cenará conmigo, al vencedor le haré sentar conmigo en mi trono, así como yo vencí, me senté en el trono de mi Padre. Cristo promete aquí lo definitivo, la cena. El último acto del día, su propio trono, que está también en el Evangelio, de las parábolas del festín, etc. Bueno, con eso terminamos la primera visión, la de las 7 cartas. Si quieren vemos rapidísimamente. Ahí yo intercalé, para entender bien, la división del Apocalipsis. Pasamos ahora, es interesante tener eso con el cuadro aquel que ustedes han puesto en PDF, ¿no es cierto? ¿Está el mes pasado? Sí. O sea, el esquema el plan. El plancito con las llaves. Con las reiteradamente las divisiones en 7. Entonces los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 cuadros, las 7 copas, 7 visiones para reconfortar y dar ánimo. Y la segunda visión nos va a presentar el lugar de las decisiones divinas. Esto es muy interesante y nos va a presentar el libro de los sellos y al Cordero. Son el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Entonces, después de haber visto lo que pasa en las 7 iglesias, comenzamos a considerar lo que sucederá. Y antes de comenzar con las pruebas y las sanciones, tiene lugar una visión para reconfortar. Esto ya lo hemos dicho en la introducción general. Normalmente, después de una admonición, una exhortación, de una presentación de algo realmente fuerte, duro, San Juan intercala una visión para reconfortar, para dar ánimo, para dar optimismo. Entonces, antes de comenzar con las pruebas y con las sanciones, tiene lugar una visión para reconfortar. Y esta visión nos hace ver el lugar de las decisiones divinas. El capítulo 4. El libro de los 7 sellos, que abrirá el Cordero, muerto y resucitado, en el capítulo 5. Entonces, el capítulo 4 nos muestra el trono de Dios. Una visión magnífica, que realmente hay que leerla, hay que meditarla, y en los momentos justamente a lo mejor de desánimo, volver aquí, a este capítulo 4 del Apocalipsis, del cual hay una parte que está tomada justamente en la fiesta de Cristo Rey. Entonces dice, después de esto tuve una visión. He aquí una puerta abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Entonces, sube acá. Entonces, la primera visión de las 7 iglesias era en la tierra. Esta va a ser en el cielo. ¿Se acuerdan que les dijimos el mes pasado? Algunas visiones son en la tierra, otras en el cielo y otras en un lugar intermedio. Aquí no. Sube acá, te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Al instante me hallé allí en espíritu. Vi un trono erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y al sardónico, y un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. Vi 24 tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego encendidas, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono como un mar de vidrio semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono 4 vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un león, el segundo viviente semejante a un becerro, el tercer viviente con rostro como de hombre,
el cuarto viviente semejante a un águila que vuela. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y deponen sus coronas delante del trono diciendo: Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad tuvieron ser y fueron creadas. Es magnífico esa visión. El que diga que el Apocalipsis desanima o es pesimista es porque no leyó esto. O si lo leyó no lo entendió. Lo que pasa es que esto es en el cielo y ellos quieren el trono en la tierra, padre. Sí, bueno, espera. Entonces estos dos capítulos, tanto el cuarto como el quinto, se inspiran en los profetas, especialmente en Isaías, el capítulo 6, Ezequiel, el capítulo 1, y Daniel, el capítulo 7. Yo puse ahí las citas de Isaías, de Ezequiel y sobre todo de Daniel. Ya quedarán ahí para no tener necesidad de ir a buscarlas. Consideremos que el rapto de San Juan al cielo dura hasta el fin del capítulo 9. O sea, todo el capítulo 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y le dice que suba al cielo para contemplar las cosas que han de suceder. Esas cosas que han de suceder comenzarán en el capítulo 6. Después de la visión, capítulo 4 y 5, comenzarán las cosas con la apertura de los sellos. Inmediatamente en el capítulo 5 él va a ver el libro de los 7 sellos. Igual expresión utiliza Daniel, el capítulo 2, versículos 29 y 45, y tal parece ser el objeto principal del Apocalipsis en cuanto profecía. Hay que confrontar 1.19, ya lo hemos visto: escribe pues lo que hayas visto, o sea, la visión introductoria, lo que es, lo contenido en las 7 cartas, y lo que debe suceder después de esto, es decir, el objeto de la nueva visión que comienza en el capítulo 4. Hay que tener en cuenta esto, o sea, volver, decir, bueno, escribe lo que hayas visto. Visión introductoria, capítulo 1, versículos 12 a 16. Lo que es, lo que está sucediendo, las 7 cartas a las iglesias que ya hemos visto, lo que debe suceder después de esto, capítulo 4, 5, que comenzará en el capítulo 6. Bueno, y esta segunda visión, que ya hemos leído el texto, se abre con lo que los judíos llamaban la gloria de Dios, es decir, el trono de la deidad rodeada de símbolos majestáticos. Esta visión permanece como trasfondo durante todo el curso de la profecía, marcando su carácter. Son los sucesos del mundo a la luz del gobierno divino. Es decir, empezarán a partir del capítulo 6, con la apertura de los sellos, lo que pasa en el mundo, pero tal como se ve desde el cielo. Entonces eso también nos tiene que justamente dar ánimo. Esto está presente a Dios. Claro. Esto que estamos viviendo hoy nosotros, el 6º sello, ya está desde toda la eternidad en la mente de Dios. Dios ya lo sabe y nos lo ha querido revelar para que lo supiéramos. Y por eso dice que permanece como trasfondo durante todo el curso de la profecía, marcando su carácter. Son los sucesos del mundo a la luz del gobierno divino. En los ancianos han visto los santos padres a los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, los representantes y reyes de la historia religiosa del mundo. Los animales o vivientes aparecen como seres celestiales semejantes a aquellos que vieron los profetas como serafines y querubines. Los innumerables ojos significan su sabiduría, las alas la prontitud con que cumplen la voluntad de Dios. Más tarde se comenzó a tomarlos como símbolos de los 4 evangelistas.
sus rostros se acomodan al inicio de sus respectivos evangelios. Eso lo saben, ¿no? Sí. Bueno, o sea que San Mateo es el hombre, San Marcos es el león, San Lucas es el toro y San Juan el águila. Después viene ya el capítulo 5 y acá tenemos que ir haciendo separaciones porque hemos visto el lugar donde sucede el dictamen de Dios. Ahora, capítulo 5, los primeros 5 versículos, el libro de los 7 sellos. Y dice así: Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro, ni aun fijar los ojos en él. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro, ni fijar sus ojos en él. Pero uno de los ancianos me dijo: No llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces, después de ese escenario majestuoso, San Juan pone en dramático movimiento su visión. Aparece el libro con los 7 sellos. Ese libro, enseña el padre Castellani, contiene los planes de Dios sobre el mundo. El ángel que tantas veces intervendrá es el espíritu de profecía. Entonces nadie era capaz de abrir, de desatar esos sellos, salvo el retoño de David, el león de la tribu de Judá, es decir, nuestro Señor. Versículos 6 y 7, entonces aparece ahora el cordero degollado. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en misión por toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Entonces veamos cómo San Juan sustituye la apelación de Cristo, Hijo del Hombre, por la de Cordero muerto y resucitado. La redención ya fue operada. Cristo delante de Caifás ya se había declarado Hijo de Dios. Ahora es el Cordero que, muerto y resucitado, es el león de la tribu de Judá que ya ha vencido. El Cordero y el libro significan el dominio profetal de Cristo sobre todos los acontecimientos históricos y su triunfo y reino final. Están los 7 sellos. Ya lo verán después, el mes próximo, si Dios quiere, la visión esta de los 7 sellos. Y los 7 cuernos son símbolo del poder perfecto, los ojos de la total sabiduría, es decir, la plenitud del poder y de la sabiduría. Si a eso le agregamos bondad, o sea, Cristo tiene el poder de la sabiduría, sabe todo, Él puede todo, y como tiene también la suma bondad, es la bondad, también quiere hacer el bien. Y eso está representado en ese Cordero, plenitud de poder y de sabiduría. Y ahora vienen esos versículos 8 a 14, el capítulo 5, magnífico. También ya hemos asistido a esa escena latréutica, ¿no es cierto?, de adoración en el cielo, de fundamentalmente Dios Padre, aunque están implicados el Espíritu Santo y el Hijo, en esa visión del capítulo 4, y ahora vemos sobre todo la adoración del Cordero, y aquí también una vez más la referencia a Cristo Rey. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles,
alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares, y decían con fuerte voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Ese es el introito de la misa de Cristo Rey. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes decían amén, y los ancianos se postraron para adorar. Entonces, cuando asistamos a nuestras pobres ceremonias litúrgicas, cada vez más pobres en la tierra, por más que estén revestidas de magnificencia y fuesen en una catedral y con toda la pompa de la liturgia romana, no dejan de ser pobres. Bueno, esta es la liturgia a la cual estamos invitados a participar un día. Pero eso se prepara desde ahora. Entonces, cuanto más pobres tengan que ser hoy por hoy debido a la persecución y a la apostasía de la iglesia oficial y a la traición de la tradición, pues todo eso es consecuencia, bueno, con más razón tenemos que anhelar de asistir un día a esta liturgia celestial. Y estamos invitados a ello. Y tal vez lo que tengamos que sufrir, lo que estamos sufriendo en estos momentos, y tal vez, si lo sabemos aceptar bien y aprovecharlo, nos merezca participar un día de ahí. Entonces el Cordero va a abrir los sellos y va a revelar el futuro. Y con esa ceremonia latréutica inaugura San Juan la lectura del libro, es decir, la revelación. O sea, ese mismo Apocalipsis. El Apocalipsis. Entonces las visiones de San Juan tienen un prólogo en el cielo, el más solemne y repicado que se puede imaginar. Su procedencia es directa de Dios, su alcance es universal. Y desde el comienzo de la apertura de los sellos hasta la Nueva Jerusalén, del capítulos 21 y 22, se van a desenvolver símbolos de sucesos trascendentes que realmente comprometen al cielo con la tierra. Y Dios mediante empezarán a verlos con el Padre Grosso dentro de un mes, con la visión del libro de los 7 sellos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Padre. Al contrario, por esta visita aquí en los especiales de Radio Cristiandad. Hoy hay misa, hoy ya se va. Ya me voy, sí, ya me voy, pero vuelvo dentro de 10 días, así que tengo que ir a arreglar un poco mis cosas y el sábado 31, Dios mediante, estoy de vuelta. Perfecto, muy bien. Misa hoy a las 18. 18 en la casa de la familia Ledesma. La casa de la familia Ledesma, muy bien. Muchas gracias, le pedimos su bendición para terminar con estos especiales. Que Dios los bendiga, como digo siempre, que la Santísima Virgen los proteja y que el buen San José los guíe. Muy bien, muchas gracias, Luis Manzano. Pues gracias a ustedes. Muchas gracias en la próxima. También a todos los que han estado conectados, preguntando y demás a través de los distintos métodos para estar conectados con la radio. Muchas gracias. Será entonces hasta el próximo encuentro aquí en Radio Cristiandad con los especiales. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad.